entender, porque ella está sobrepasando un poco, pero seguro que lo entendió. Bueno, veo que entonces, respecto a Sebastián y Andrés, no hay conflicto, todos están de acuerdo que serían por todas las instituciones de dominio del mismo. Muy bien, eso lo superamos. El tema sería Lucio, para algunos es partícipe secundario y para otros es partícipe primario. La respuesta es la que ustedes eligen. En realidad depende de la fundamentación que le den. Está la posibilidad de que no Si es consideren. primario, tiene que ser imprescindible y necesario para que. Claro, entonces sí, lo que consideren es La primario colaboración. van a tener que explicar porque en las características que tienen en el caso consideran que el aporte que está Claro, es haciendo imprescindible. es esencial. Esencial. ¿Qué pueden considerar lo que es esencial? Claro. Porque tranquilamente podrían decir, bueno, justamente Andrés y Sebastián descansan en que está Lucio en la puerta controlando, entonces pueden actuar con mayor libertad dentro del banco porque justamente saben que él está, digamos, justo en la puerta, no es que está a 3 cuadras o está visitando de otro sitio, sino que ante la llegada de algún obstáculo, él puede actuar en forma directa. Entonces, puede justificarlo de esa forma y considerar que entonces es primario. O puede considerar que es secundario y explicar, si ustedes explican por qué consideran que el aporte que en realidad práctica no es esencial. En ese sentido pueden llegar a establecer alguna cuestión que tenga que ver con que, bueno, él está en la puerta, pero no sabe lo que está pasando adentro, entonces no puede dar un aporte esencial para lo que es el robo desde adentro. Pero bueno, en realidad por eso, tiene que siempre focalizarse en eso. Cuando es un tema de participación, para ver si es primario y secundario, la justificación va a estar dada por el aporte. O sea, siempre es. En cuestiones de autoría, comprobar o dar las explicaciones, evidenciar dónde estaría la dominabilidad del hecho. En caso de participación, ¿cuál es el aporte? Si es esencial o no es esencial. Claro, yo realizar o defender. Claro. Por eso, mientras ustedes justifiquen, y sea una justificación lógica, obviamente, pueden ser diferentes las respuestas. No se asusten el día del examen, si al salir del examen, por eso van a hablar con sus compañeros y dicen, no, yo puse tal cosa, yo puse tal otra. Porque depende mucho de la justificación, y obviamente esa justificación tiene que ser racional, no puedes por simplemente justificar la verdad. Pero mientras sea jurídica y lógica, pasa. Bueno, ¿está claro? ¿Alguien tiene una duda o algo? Si les parece, pasamos al caso 2. Estoy diciendo la regla toda. B. Llega la policía y Lucio comienza a realizar actos tendientes a lograr la consumación del robo, alerta a Sebastián y Andrés, amenaza al personal del banco y a clientes, exige el dinero a los cajeros, bloquea las puertas de ingreso, posiciona a la gente dentro del banco con escudos humanos, etc. Bueno, ahora ¿qué pasó con Lucio? Yo me quedo con todo. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí, ahora vemos que el rollo en el Todo directo banco. porque viene todo el dominio de derecho, la decisión, la determinación. Tal cual. Ya empezó a tener dominio y actuó directamente en el robo. ¿Cómo? Claro. Ya. Las características que necesito que hay que tener para hacer autonomía. Sí, para poder simplemente tener ese dominio directo. O sea, lo que él hiciera iba a repercutir directamente en, digamos, en el éxito de la empresa criminal. Entonces, ahí ya empieza a tener conjunto con Sebastián y Andrés y pasa a ser conjunto. Manera funcional acerca de la autoría. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguno pensó en alguna cuestión? ¿No? Seguimos. C. En este caso, Lucio no está en la puerta del banco, sino en la esquina, con una radio por las dudas. Ahora bien. Sería un cooperador no necesario, ¿no? Sí, pero como dentro de las opciones por el que era el código, por eso lo considerarías una participación secundaria. Claro. Dice, claro. Todos lo ven de la misma manera. Nadie ve la mano. Sí, porque no está teniendo ninguna cosa esencial. Y no sabe tampoco. Es una colaboración que evidentemente le está dando al grupo, porque
no figura que él esté ahí con una radio escuchando un partido de fútbol, sino que él está con una radio justamente relacionado con el evento criminoso. Pero no se advierte que el aporte de él en sí vaya a repercutir de alguna forma esencial o sustancial en el desarrollo del hecho. Entonces, desde ese punto de vista, en principio no aparece un aporte que uno pueda entender esencial o no esencial, es una, digamos, sí, no esencial, es operación indeterminada. ¿Seguimos? D. En el robo del banco, Sebastián seduce a los vigilantes, Andrés controla a los clientes, Lucio destruye los videos de seguridad para no ser identificados y el Peña controla toda la situación. En caso de tener que abordar el hecho, coordinar los movimientos y seguir como estaba planeado. Desde una terraza frente al banco con sofisticados equipos de comunicación y cámaras ocultas en las prendas de las otras personas que toman parte en la realización del robo. Pues que primero hay una cautería funcional porque hay división de tareas. Entre todos, alguien queda fuera del texto. Eugenio. Eugenio, ¿qué piensa Eugenio? Ejerce el dominio del hecho. ¿Cómo? Ejerce el dominio del hecho. Es secundario, o sea, no tiene, su aporte no es Si relevante. ejerce el dominio del hecho. Si ejerce el dominio del hecho, serían dos autores. Vos considerás que son dos autores. O también había tratado de que serían dos autores. Vos considerás No. que Eugenio no. Yo no. ¿Y por qué no? Y porque está afuera, o sea, dice, controla la situación desde la terraza frente al banco. Claro, el equipo de comunicación O sea, como oculta, sí. no actúa directamente sobre lo que está pasando. Tiene control, está como que no está Pero dentro. no es una división también de tareas que se hacen entre ellos. Vamos a hacer todas las opciones, ¿O no? todas llevan a una respuesta. Para mí es cómplice primario. Claro, cómplice primario. Sí. Listo. Porque aporta un aporte esencial, pero No lo hace directamente. el dominio del hecho en sí. Claro. El resto ustedes consideran que aquí tenía una parte del dominio del hecho y que en realidad era una distribución de funciones. Claro, y que autoría entonces son funciones. autores todos. Ya había tiempos, pero lo que había Yo decía que era todo coautoría porque justamente te dice controla que alguien de afuera, pero dice controla. Entonces te está diciendo que tiene también las piernas y actúan todos conjuntamente. Perdón. No sé, Pero vos no podés ejercer control sobre algo desde la terraza. Bueno, vos por ejemplo yo estoy reduciendo a una persona en el piso o lo que sea, o reduciendo a los clientes del banco, yo desde la terraza no puedo como que monitorear, no sé, ¿me Yo digo entendés? que siempre dice que tiene equipos de comunicación. y la cámara de curso, Sí, cámaras ocultas. Sería certificado de equipo de comunicación. Tiene certificados de equipo de comunicación. Y cámara. En las presas. hacen todo lo mismo, menos estar buscando a alguien, pero cada uno hay misiones diferentes y todos forman parte de un mismo plan de Si actividad. toman parte en la realización del robo. Claro, pero bueno. Como les decía, puede justificarse una participación primaria, como por ejemplo podría decir lo que dijiste respecto de que no consideras que ese control va a ser un aporte, no, el aporte esencial es participación primaria, pero no consideras que eso le dé dominabilidad sobre el hecho porque por solo tener digamos, comunicación y cámara, vos considerás que no. Claro. Pero esto lo puedes poner, lo puedes decir, podés por ejemplo dar el ejemplo de si el policía tuviera armas, sí, porque en todo caso puede hasta ante el relevamiento de alguien, la sublevación de algún rey o algo, el actuar, poner orden, digamos, adentro y eso. Vos podrías dar ese ejemplo. En general, yo también entiendo que el caso apunta más a una coautoría, como lo ven tus compañeros. Porque en realidad apunta más, como decía Sí, ella, porque son su nombre, Viviana. Viviana. La Viviana las tareas. Sí, de una división de funciones. Por eso, ahí la verdad que toda esa aparatología, digamos, es justamente la función que se advierte que él tendría, sería ver todo desde afuera, observar si desde afuera, con una vista panorámica, porque Lucio al principio estaba solo en la puerta,
Se podía ver, qué sé yo, si venían policías a indicar algo, que había aviones o aviones en helicóptero o algo así, no. O si, por ejemplo, había seguridad en las terrazas del banco o lo que sea. Entonces, él, de tener esa visión un poco más amplia, panorámica, puede llegar a advertir de dónde pueden venir diferentes peligros y avisar justamente a los que están adentro, salgan, por ejemplo. Y ahí, por eso, puede tener una intervención, digamos, un dominio del hecho. Porque si él advierte que está viniendo alguien, porque justamente tener una visión panorámica, lo puede ver desde más lejos, que estén viniendo policías o lo que sea, y les avisa que tienen tiempo para huir, ayuda un montón. Entonces, en realidad, yo también, del caso, diría que apunta más a una coautoría de todos, porque también eso, y el caso apunta un poco a eso, de demostrar que no necesitas estar presente en el lugar para tener un rol esencial en el mismo y, digamos, tener el dominio del efecto. Pero justamente hay que ver bien eso. ¿Cuál sería la tarea que tenía encomendada y si esa tarea podía tener una incidencia real en la ejecución del hecho? En este caso ya te digo, si él podía lograr que ellos huyeran antes de que llegara la policía, una cosa así, entonces yo lo veo desde ese punto de vista. O, por eso digo, todo el práctico siempre es multiplicación. No se queden con solo partícipe primario, es algo que estén diciendo entregue y no contestaste nada y bueno, tenés que escribir autor tal, partícipe y bueno, te quedará en la mitad de esa mesa. Pero si tienen un poquito de tiempo, siempre justifiquen porque por ahí era la idea principal del docente, cuando ve el práctico, y sale yendo el práctico del docente, dice, no, para mí es así, es asado, pues el práctico seguro que lo hizo, porque los exámenes lo hace por ahí algunos docentes, no son todos, entonces a los que lo hicieron se nos olvidó esto, pero leyendo las opciones y las respuestas que ustedes dieron, está bien pensado. O sea, no es quizá lo que yo como lo veo yo los hechos, pero jurídicamente es una respuesta que tiene sustento. Y se da por válido, obviamente. Por eso justifiquen siempre. Hola, buenas tardes. Gracias. Trabajando en la sí, empezamos ya estamos por la parte de. Así que, bueno, avanzando velozmente. Bueno, esto está claro. ¿Alguna duda? Ahora creo que hubo prácticamente unanimidad respecto a que la responsabilidad. Sí, aparte les agradezco a todos que eso, que se hayan, digamos, que no se hayan quedado, no, para mí esta cosa, para mí la otra, sino que justamente estén aportando sus ideas, su forma de ver, porque muchas veces justamente uno lo ve de una forma, pero en esta clase donde escucha diferentes voces, donde empieza a decir, eso también está bien, no lo había pensado así, también sería lógico. Así que todo ayuda, en suma. Bueno, vamos con la E. Todos los que toman parte en el hecho estaban de acuerdo en realizar el robo lo más rápido posible y sin herir ni lesionar a nadie, pero deciden llevar armas para amenazar y amedrentar al personal y clientes del banco. Sebastián, a fin de imponer orden dentro del banco y lograr un rápido control de la situación, mata al gerente, al contador. Al tesorero y a uno de los clientes. Y en 2 minutos, luego de efectuar estas acciones, logra retirar todo el dinero existente en 2 minutos. Bueno, ¿qué les parece? Yo puse que Sebastián es autor y el resto son cómplices porque Sebastián se despegó del plan original. ¿Pero es autor de qué? Directo. Del homicidio. El homicidio. ¿Y el robo? Son todos autores. Del homicidio, del robo, del robo. ¿Cómo? Del robo. Solo del robo son todos autores. Del robo son autores y del homicidio solo de ¿Alguno considera que solo tiene autor de todo? Yo puse, el robo incluye violencia, no me acuerdo Sí. porque hubo homicidio también. No, el robo incluye la violencia. Yo había puesto, hay una coautoría y podría argumentarse que el plan delictivo era de robo, pero Sebastián se sale. Y si se demuestra eso, los homicidios recaen sobre la autoría individual de Sebastián.
Pero del robo a lo que dije sería solo de Sebastián. Sí, yo dije coautoría de robo, Ah, que y no de Sebastián, Sebastián. y demostrar que el plan delictivo era el robo, y Sebastián, por su lado, aparte, sería autor solo de homicidio. O sea, demostrarse que el homicidio no Solo de homicidio y no la coautoría del robo. No, no, no. Ah, está bien. Entonces, por eso, en este caso, no tienen que separar los delitos y las personas. Estamos más o menos, entiendo que estamos de acuerdo en que sería coautoría del robo y Sebastián queda solo con el homicidio, queda con la coautoría del robo, pero ahí solamente se le atribuye el homicidio. ¿Alguna cosa diferente, algún otro grado de participación? Sí, sería así. ¿El museo sabe de qué artículo del código? El artículo 47. 47. Exacto. 47 habla exactamente de esta situación. De haber tenido un plan común para un delito en particular y que uno de los intervinientes, de los partícipes, del derecho, se va también hacia otra línea delictual. Sí. Pero más allá de que todos hayan decidido llevar las armas para... Sí, porque lo que pasa es que ahí todos Más allá de que haya un diario, ¿no? Si no tengo una hora, Pero el plan no fue matar, o sea, fue robar. la acción de llevar un arma. Sí, 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 porque para asegurar el robo. Llevan el arma para asegurar el robo. ¿Se entiende? En un caso así. El robo, por eso, como te decía tu compañera, el robo sí o sí implica violencia, así que se entiende que pueda llevar un arma sin intención de matar, sino con intención también delictiva, sí, solo de robo. También se advierte por el contexto porque no es que estás entrando a robar, no sé, a una vivienda desocupada, o sea, para que vayas a una vivienda desocupada, si no estás entrando a robar un arma, si no vas con un arma, creo que solo en la casa de robo. Tiene un mayor poder ofensivo la acción que dieron los intimidatorios. En realidad, más allá que obviamente al inicial no estaba previsto usarla para el disparo, sino simplemente con exhibirla ya lo que genera en las personas que están ahí es distinto a que si deciden hola, vamos a robar. Igual siempre pienso lo mismo, que estos son supuestos que nosotros les damos en la práctica, en la realidad, también ellos van a tener que probar que justamente la posibilidad de homicidio siquiera se había representado al momento de planificar el hecho. Entonces, van a tener que esforzarse, digamos, en realidad el fiscal hacer que si él considera que el homicidio pudo haber estado eventualmente dentro del plan, que ellos aceptaran esa posibilidad, va a tener que probar a través de lo que pueda, al inicio lo que pueda, que justamente el homicidio en realidad estuvo, aunque sea como una representación dentro de lo que era el plan. Pero así que si no lo logra probar, justamente va a quedar así. Coautoría por robo y el homicidio sobre cabeza de Sebastián. ¿Hay concurrencia de delito y Sebastián hay concurso real? Por todos los... En Sebastián sí, en él le concurre. ¿Algo más? ¿Alguna duda? F. Siguiendo el caso, el supuesto D, Ignacio pasa al auto a buscar a todos los participantes del hecho acaecido, apenas tuvo la orden de Eugenio, que de no ser dada pasaría por la puerta del banco a una hora determinada. Yo puse el examen de primario. ¿Cómo que ella? Primario. Sí, Ignacio actuó a favor de Eugenio para trasladar a los participantes si el acto fue planeado previamente para la huida. Si fue planeado previamente para la huida. O sea, si estaba dentro del plan original, que pasara Se está cumpliendo una promesa anterior al hecho del delito. Pero si ya habían planeado antes, que iba a pasar con fuerte. sí, igual se entiende que sí estaba dentro del plan. Porque después dice que no ser nada, pasaría por la noche con la hora determinada. O sea, por lo menos yo entendí como que
él iba a pasar a buscar. Si Eugenio lo llamaba y le decía antes, igual iba a encontrarte, iba antes. Depende de ¿no? nosotros. Claro, estaba en otro plan. Pero entonces dijiste que era cómplice primario. ¿Opciones? Complicidad anterior, pero que sería complicidad secundaria. Porque ya habían preaguas, ya se habían puesto de acuerdo antes, él iba a pasar de todas maneras, o si no iba a estar atento a la llamada. Pero, si estamos hablando de participación, la secundaria O sea, no era esencial porque todos estábamos. siempre focalizan en eso, la esencialidad del aporte. Considera que no es esencial. No es esencial la secundaria y sería la complicidad anterior preagua. ¿Por qué consideras que no es esencial? Yo considero Que no es esencial. porque no tiene la dominabilidad del hecho. La dominabilidad del hecho tiene que ver con la autoridad. Por eso, siempre distingan eso. Dominio del hecho es autónomo. ¿Tenés dominio? Sos autónomo. Si no tenés dominio, sos partícipe. Claro, si sos partícipe, podés tener aporte esencial o aporte no esencial. Entonces, si es aporte esencial, es primario. Si no es esencial, es secundario. Obviamente, después con toda la opción. Pero yo lo que quiero saber, no sé si tengo una respuesta. Entonces, ¿por qué no sería esencial? Porque Para mí, Ignacio es partícipe primario y Eugenio partícipe secundario. Eugenio igual era el que estaba haciendo mucho que lo era autor. Eugenio no era el que estaba vigilando todo desde el techo o algo ahí, no te vas a... Por eso, Eugenio no, digamos, en principio no cambia. Nada más, vale, yo entendí eso. Perdón, yo me entendí. Me digo que se lo van ustedes. Claro, yo que como Eugenio no lo tenía en mente, pues entendí como si estaba hablando que él era autor y que bueno, era una de sus funciones avisarle también a Ignacio que tenía que venir a buscarlo. ¿Me parece? Es una interpretación podrían haber, en el plan inicial, o si algo se salía de lo trazado, podrían haber escapado de otra manera, improvisando en el momento porque lo no esencial el aporte que queda en el auto. Pero eso todo según la lógica cada uno y de la justificación, yo les digo. Porque teníamos, vos decías que era esencial, porque más allá del momento en que pasara, tenías que llevárselo. Si tienen clara la definición, la van a poder fundar según lo que les parezca de acuerdo al caso. Porque si no confusan eso, la dominabilidad, se hablan de dominabilidad como algo que existe, dominio, es autor. Eso tiene que ver con la autoría. Sí pueden hablar, en el caso de la participación, si usted dice justamente no tiene dominio, entonces es partícipe. Porque igual no tuvo dominio, pero sí cooperó. Ahora tenés que determinar si esa cooperación es esencial o no esencial. Y justificar que. Por ejemplo, aportarle el arma, quien comete el robo calificado con ese arma es un aporte mucho más esencial que aportarle el medio. Aporte para la vida. Pues, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Otra opción que se les ocurra? Pues en mi caso particular, yo Eugenio no lo había tenido en consideración en este supuesto, porque lo traía del anterior. Pero si consideran que la única aporte que de Eugenio era llamar a Ignacio para decidir cuándo pasarlo a buscar, sí, también se tiene que ver dentro de un rango de participación. Pero yo lo tenía ya como poco. ¿Alguien más valoró la intervención de Eugenio? Todos también se pusieron la misma. Quedamos ahí. Bueno, pasamos al... no, yo sí, está bien, pasamos al 2. 2. Martín, cansado de experimentar la cantidad de trámites burocráticos que se le exigen en su lugar de trabajo, decide pedir la bomba a la oficina de su jefe. A tal fin, contrata un cadete, Darío, para que lleve el paquete con el artefacto explosivo y lo deje en el lugar y el día y hora indicado. La bomba explota
despejando el lugar y matando a la gente que aquí se encontraba. Yo puse que Martín es autor porque tiene dominio de derecho y Gabriel no sabía de explosivo. Entonces no sé si tendría responsabilidad. Claro. Autor indirecto. Para mí, autor inmediato. O indirecto. Autor inmediato y Darío actuó sin dolo. Autor inmediato porque. ¿Cómo justificarían que es autor inmediato? Porque el hombre de atrás, que digamos tiene el dominio del hecho, pero Darío actúa si no lo sabe, está actuando a través del autor inmediato que es así. ¿Alguien más llegó a hacerlo? Entonces, es autor inmediato ya que utiliza a la persona que tiene delito y actúa como instrumento para cometer el delito. ¿Qué actúa? Como instrumento para cometer el delito. Y no comete, yo creo que no comete directamente el hecho, se vale de otro. No, claro. Eso, por eso autor inmediato, se vale de otro. Digamos, no se ensucia las manos, no se mete en el barro, lo vas a traer. Y para cómo llegan a justificar la ausencia de dolo, el otro participante, la otra persona menciona en la línea. ¿Por No qué? tiene ningún fin. No puedo poner resistencia. No. Porque desarrolla sus Porque no actividades sabe. normales, cotidianas. Tampoco lo sabe y no quiere. ¿Qué No sabe. es el dolo? ¿Qué es lo que no tiene? La intención. El conocimiento. Ahí, si tuviéramos que empezar el análisis en la teoría del delito, hay conducta, porque hay una inervación muscular, o sea, él hace algo, pero cuando llegas a la etapa de analizar si conocía y sabía y quería lo que estaba haciendo, con relación al resultado, también, ¿no? Es una conducta típica. Claro, no se le puede aprovechar más porque no tiene conocimiento, por eso no hay dolo. No estamos todos de acuerdo, nadie suena diferente y entiende. Lo que pasa es que también nosotros teníamos dominio, pero este es un caso particular de autoría, que es la autoría inmediata, porque no ejecuta la propia mano, digamos, del hecho. O sea, si él lo planea y busca el medio para hacerlo, pero lo hace a través de, por eso, un medio que es muy tercero. Por eso la palabra de rumbo, no sé qué me pasa así por dentro. Pero, profe, a mí me quedó una duda. En este caso, no tiene el dominio la persona que le mandó al cadete. No tiene el dominio. Vamos a suponer que el cadete, no sé, se para 20 minutos a cargar gasolina. Y explota ahí la bomba, vamos a suponer. Claro, Entonces él en su momento no tuvo. Eso, pero siempre se tiene que ver, porque siempre existe la posibilidad, justamente el fundamento de las, por ejemplo, de las tentativas, de delitos de propia mano, digamos. Siempre hay una posibilidad que aparezca un obstáculo y impida la realización del hecho. Pero la persona, dentro del conocimiento de las condiciones que estaban dadas, entendía que, bueno, si él lo entregaba a eso un cadete y le decía llevarlo a esta dirección, el cadete en un tiempo razonable lo iba a llevar. Después si el cadete en el medio lo atropellaba un colectivo, eso, bueno, son factores que escapan del desarrollo normal de las cosas. Entonces, dentro de ese desarrollo normal, él podía suponer, porque no es que él, no sé, le ató el artefacto a un perro. Porque bueno, el perro puede salir disparado para cualquier lado, que sabe si se va a ir justo al lugar donde él necesitaba que fuera. Ahí sí, no tiene ningún dominio, porque es azaroso dónde va a terminar el perro. Pero en este caso él se lo da a un cadete justamente diciéndole para dónde lo tenía que llevar y la lógica es que el cadete cumpla con eso. Entonces dentro de ese marco general él tenía ese dominio. Yo también como que al no tener el dominio en la autoridad inmediata asumís un riesgo de no estando vos ahí presente. Bueno, ese margen que algo puede salir mal, pero que incluso si va de propia mano a hacerlo también algo puede fallar. No sé, va caminando con la bomba y le cae una hormiga sobre la cabeza y no llega a colocarla donde quería. Puede fallar siempre. Bueno,
¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda? ¿Con Darío qué pasa? ¿No es responsable? Darío tiene que responder a eso. Si Darío no conoce, o sea, Darío conoce que está llevando un paquete que es propio, digamos, de su actividad, pero a los fines, digamos, delictivos, no conoce qué hay adentro del paquete, ni eso que está llevando, porque también puede tener, llevar un paquete con una bomba, pero una bomba desactivada, como generar ningún peligro en ese momento. Entonces él no sabía nada de todo eso, que la ropa estaba activada y que la idea que justo el propio de no dejara, entonces él no tiene conocimiento de esa situación. Y es donde parte el dolor. Tengan en cuenta que por más, o sea, ya es en esta instancia del cursado, ustedes tienen las herramientas para responder más allá de que hoy eran prácticos de anterior y participación. Si no hay dolo, ya vieron cómo justificarlo y vayan integrando, porque después en el examen los casos van a ser así, más globales, ¿no? Autoría y participación, 2 puntos, 3 casitos, teoría del delito, 2 puntos, 3 casitos, o sea, no, van a ser integradores de toda la materia. Bueno, el 3. Eugenio ha quedado segundo y como suplente de Mauro en un concurso por un cargo público. A fin de ocupar ese cargo, contrata un sicario para que mate a Mauro. Eugenio paga el precio y el sicario mata a Mauro. La gente tiene muy poca cuca. Mandando a todo el mundo por cualquier cosa. Bueno, ¿qué pusieron? Yo puse que Eugenio sería un determinador y Mauro sería autor por tener el dominio de leche. Eugenio, sí. Mauro, entonces, Eugenio determinador. No, Mauro termina. Mauro va a ser el acreedor. No, Mauro es el Sicario. Protegemos y tenemos aquí. Claro, que lo quería contratar para. Se lo recuerda yo. Ahí sería un poco lo que comentaba que no era. Como el caso. Porque yo me entendí de que, bueno, la persona sería fiscal, que Eugenio queda como determinador, investigador. Pero porque ese es como el compañero. Porque, por el tema de la dominabilidad del hecho. Pero hay una diferencia de lo que hace un sicario. Distinto a lo que era Darío, que era un simple repartidor. Claro. ¿Qué tiene? Pero tiene voluntad. Claro, tiene un conocimiento y una intención. Sí, pero yo decía respecto de que Eugenio le paga y después el sicario, o sea, recibe la plata y se podría haber escapado de la plata y claro, cumplir. en ese sentido, Eugenio no tendría la seguridad de que se va a completar. No, porque Eugenio es determinador e investigador, tiene una labor que es más de persuasión, digamos, de convicción, puede ser de palabras, puede ser solamente dando algo a cambio, o diciendo algo a cambio. Eso es el investigador, pero queda ahí. O sea, yo te puedo llenar la cabeza y decirte, viste tu compañera al lado, yo me di cuenta que mientras vos hablas, ella te está mirando la hoja y te copia todo a vos, y después ya lo tenés por mail, y después ya te va a sacar el trabajo el día de mañana, y te pasa toda la cabeza para que vos te des bronca y te pelees con ella o con mi pecho. Pero yo no tengo el dominio de vos lo vas a hacer, porque yo no sé qué vas a hacer, yo simplemente te estoy llenando la cabeza, o eventualmente te puedo decir, bueno, te voy a dar esta plata para que te pegues. Pero yo te doy la plata y por vos te podés ir sin un poquito con la plata. Por eso no, el liquidador en principio no tiene dominio. Solamente como que pone la punta de la oreja nomás. Sería mucha que Genera el dolo. Sí. El investigador genera el dolo. ¿Cómo? El investigador genera el dolo. Sí. Sí. Sí, va, que determina que. Sí, se llama persona. Y después Pero bueno, después está en uno la persona que determina, en este caso el sicario, porque por plata Claro. lo hace. Es La autoridad. persona, digamos, si lo hace, no lo hace, si lo completa, por luego sabe una cosa, sabe que puede ir a concretar el plan. Son casos de Santa Fe, hay la historia escrita. Que si cae que va, pero no termina de concretar el plan porque pasan muchas cosas. Entonces, se lo para mal. Claro. Entonces el sicario es Autor directo.
¿Alguna duda? Profe, el determinador entonces, ¿cómo sería la categoría? Determinador. Determinar si integrado. No es un tipo de autoría. ¿Cómo? No es un tipo de autoría. No, en realidad sería más como una especie de participación, porque no tiene dominio. Yo pensaba que ahora y determinador eran sinónimos. Es que sí son tomados muchos conocimientos. Investigando la persona, en realidad, el título es investigador. Es lo que dijo Caffaroni, que crea el Código Penal, la categoría del determinador de... La figura del determinador, el determinador de otro como que sería el determinador. Pasamos al otro tema, que es más para debate, o sea, no hay respuestas correctas ni incorrectas. Vamos a contar lo que leyeron, hablemos del caso, pensemos soluciones como si ustedes pretenden tribunal de ejecución, y después les cuento la resolución de teoría real, si quieren, que no te queden con duda. Ah, sí, bueno, la ya está mencionada, mira que si no cambiamos toda la fecha, que se la consigna, alguien la quiere leer por si alguien no tenía el práctico disponible, se pone en tema ahora. ¿Cuatro? Leer con atención el material que participa en el archivo adjunto, el verbo tiene los informes confeccionados por los organismos pertinentes del servicio penitenciario con el pedido formulado por parte de la defensa del condenado, solicitando su incorporación al régimen de salidas transitorias y o libertad condicional conforme a la progresividad de la pena. Separar para debatir en la clase la posible resolución del caso de acuerdo a las disposiciones de la ley número 24.660, detallando los fundamentos tanto en caso de conceder mencionados como de rechazar. Condicional, eso mínimo. Es el periodo de salidas transitorias, no sé por qué me bueno, llegaron a ver el archivo adjunto, lo que van leyendo, me quieren contar qué vieron, qué impresiones se llevan. Esto es para acercarles la realidad a la clase. Para que vean que todo lo que estuvimos conversando en la semana anterior tiene una bajada práctica y que sucede en la vida real y así se instrumenta el régimen de progresividad en el cumplimiento de la pena privativa de libertad. ¿Qué leyeron? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué curiosidades tienen del material? Sí. Pero olvídenlo. Olviden entonces, no retengan los datos que no fueron analizados. Pues, profe, yo lo que me acuerdo de lo que leí, lo leí una sola vez, puede ser, habla de una persona que, bueno, que no sé si en el 2012 mató a una persona y, bueno, cumplió 12 años de condena y, bueno, estaba cumpliendo una libertad condicional que se ve interrumpida porque comete un ilícito de violencia de género con su pareja, le pega con una campera y también amenaza como a los chicos, a los hijos. Y bueno, ahí es como que vuelve de vuelta a caer preso. Pero la actitud que tenía esta persona dentro de la cárcel era una actitud muy ejemplar y había dado como informes positivos en la cárcel. Pero estaba como en contraste con el informe psicológico de la psicóloga que decía que como que estaba en una situación tan marginal que para él era como naturalizado el trato de esa forma de vivir que tenía, como que a su vez él alegaba que la mujer también era como muy tóxica, tenía una relación muy como conflictiva, como que el informe de la psicóloga era como que estaba naturalizado, internalizado y que como que si bien reconocía el ilícito, no lo veía como gravoso, digamos. Lo que ustedes recibieron en el archivo adjunto son
una serie de documentación que, en este caso, el defensor del condenado pide previamente hacer un periodo de audiencia. Se lo pide al servicio penitenciario. Entonces tenían un dictamen del Consejo Correccional, que es un organismo que está dentro de cada unidad penitenciaria, luego un dictamen del organismo técnico criminológico, que eso funciona en la ciudad de Santa Fe, interviene para toda la provincia, y hacen sus dictámenes interdisciplinarios, muchas veces con el material que reciben desde el Consejo Correccional. Esta digo que el organismo técnico es interdisciplinario porque tiene un área legal, otra social y otra psicológica, como bien distinguía el compañero. Y después estaba el dictamen final del director de unidad. Con toda esa documentación y ley en mano, el defensor evalúa si puede pedir, o sea, si es viable pedir la audiencia para solicitar, en este caso eran salidas transitorias, que lo primero que hay es el escritito de la defensora diciendo que acompaña la documentación, pide audiencia para debatir la incorporación al régimen de salidas transitorias. Esto es porque previamente la defensora corroboró que mínimamente estén acreditados o cumplidos los aspectos objetivos que pide la ley para y poder solicitar el ingreso a ese beneficio, a esa etapa de la progresividad que se llama salidas transitorias. Entonces, el tiempo de condena, esas cosas en principio estaban dadas, pero luego había que entrar a montar los dictámenes para determinar si era viable o no el resultado de la audiencia, concederlo o no, la audiencia. Ustedes llegaron a identificar esto de ser en la ley qué es necesario de manera objetiva tener para acceder a las salidas transitorias. Sin miedo, no estamos ensayando. Es para que se lleven una idea de lo que pasa en la realidad, obviamente muy práctico, no al fin de sacarles a ustedes cuánto conocen, qué tan eruditos son del tema, sino a ver que se preparen para la realidad. Profe, vi que hubo una contradicción con el tema de los distintos institutos, o no sé cómo te llamaste vos, el de tecnológico y asesoría letrada, o asesoría jurídica. Jurídica dijo que era procedente el hecho de darle la salida transitoria, pero criminológica dijo que no. Y después se termina resolviendo por el director del servicio penitenciario que no se lo otorga. No, y existe una opinión, digamos. Para él es favorable o no. Es favorable, Toma la decisión el juez. El juez. El juez decide si le otorga o no esas salidas o la incorporación al siguiente periodo. Sí, y lo había notado, es que lo tengo acá. Dice, teniendo en cuenta su reciente incorporación al periodo de prueba, permanezca en dicha etapa por lo menos 6 meses y durante este tiempo se le ofrezca la posibilidad de iniciar el trabajo en un espacio acorde a los espacios señalados respecto de la problemática de violencia de género. Sí, es correcto. Un dato que quería que tuvieran en cuenta, que se me estaba pasando de largo, era la historia de antecedentes de esta persona. Bien había dicho el compañero que ya había estado condenado, inicialmente había tenido, creo, una condena condicional, si no me equivoco, por un delito menor, luego fue condenado por homicidio, le unifican, cumpliendo libertad condicional por esa condena por cada homicidio, sucede el hecho que tiene a cabo el de las lesiones en contexto, o sea, agravadas por el vínculo y contexto de violencia de género en concurso con las amenazas coactivas. Entonces ya tenía la declaración de reincidencia, por lo tanto, no puede pedir la libertad condicional. Por eso después lo terminé sacando del inicio de la consigna, a ver si ustedes advertían. Habla en los informes, se habla siempre de salida transitoria y libertad asistida, porque el Instituto de Libertad Condicional está vedado a las personas que tienen declaración de reincidencia después de la última reforma de la Ley de Ejecución Nacional. Ese también es otro dato para tener en cuenta. Después, Residencia lo van a ver el la semana que viene, sí, bueno, pero lo traigo porque Flor lo menciona. Que la residencia técnicamente entonces en el próximo episodio lo van a resolver.
Pero esto en la última clase lo estuvieron ya mencionando, de que había una serie de, un catálogo de delitos que no pueden acceder, o sea, condenados por X delitos no pueden acceder a la libertad condicional y ser asistida, bueno, misma situación con la declaración de residencia. Eso por un lado. Después, como advierte el compañero, dentro de lo que de los dictámenes del OTC, la parte jurídica evalúa bien las cuestiones objetivas que trae la ley y se podría hacer. De hecho, no está descabellado porque la defensora, bueno, también habrá sido a petición de su asistido, pide la audiencia. No va a pedir una audiencia cuando el caso está perdidísimo de antemano, o sea, es una pérdida de tiempo. Pero evaluado así, piden la audiencia. Desde el punto de vista objetivo, lo jurídico dice está. Ahora, la parte del trabajo social hace un análisis de los referentes, de los vínculos familiares y afectivos fuera de la unidad donde cursa la detención. Hay familiares, hay un domicilio, es viable por ese lado. Pero luego, cuando llegamos a la disciplina de la psicología, empiezan a advertirse distintas cuestiones sobre el posicionamiento subjetivo de la persona. Por otro lado, el director del establecimiento, y que también lo mencionan los otros organismos en su dictamen, remarcan esto de que hacía muy poco tiempo que había ingresado al periodo de prueba. ¿Qué habíamos visto? Que en el tablero de la ejecución, ¿cuántos periodos o fases había? 4. Y el primero era la observación. Entonces, él ya había superado esa etapa, ahora estaba dentro del periodo de prueba. Dentro del periodo de prueba había 3 subfases, ¿se acuerdan? Bueno, no importa si ustedes la pueden desarrollar en un caso así en el examen, es un lujo, o sea, está muy bien. Pero vemos que acá lo que están marcando es que llevaba poquito tiempo incorporado, entonces quizás, de hecho, si prestaban atención, le recomiendan ADP, que eso es actividades de desarrollo personal, que las hacen en el marco del primer periodo inicial dentro de la prueba, que son talleres que los llevan a que puedan confeccionar, introspección, dar cuenta de qué fue lo que sucedió y por qué estoy acá, digamos, hacer un análisis más profundo de la situación y poder empezar a advertir, mira, en mi vida anterior yo respondía ante situaciones que me enojaban con violencia, hoy entiendo que no debo responder con violencia, que bueno, las cuestiones de género con el respeto que se las debe abordar y demás, es como que están sugiriendo que se trabaje con ADP para lograr un posicionamiento subjetivo más favorable. ¿Qué otra cosa tienen para decir del caso? No, bueno, justamente eso que empezó hace poco, el periodo de prueba, 5 días, pasaron, no creo que sea que pasaron y ya que la audiencia, ¿no? Después, bueno, el paciente, el planteamiento previo de la Constitución Estatal, que es por el presidente, incumplió la regla de soltura. ¿Una condenante? Claro. Sí. Está muy buen argumento para la fiscalía para ponerse. Claro, el lado como más desfavorable, lo que hizo. Después un pequeño texto. Pero me queda el nombre, me quiero poner. Hay un montón. Sí, bueno, gracias. Merece la pena el día de hoy. Sí, ya tengo libertad, ya está bueno, tanto no se averiguar. Esto es todo con fines científicos, académicos, no. Son buenos estos argumentos que otra vez para resistir el pedido de incorporación a las áreas transitorias, son válidos. Bien. Igual quédate para cuando vean reincidencia, para hablarlo con creo que el doctor lo hace, el tema es que se siga tomando el tema del quebrantamiento, que se siga tomando nuevos hechos. ¿Qué valor tiene eso en su valoración? Por eso que se valore eso, el quebrantamiento en hechos ya anteriores, que ya por ejemplo ya se cumplió la pena y todo, que está dentro de los fundamentos de la reincidencia y las críticas. Está bueno que lo tomen en cuenta porque está cuestión debatida. Sí. ¿Y hasta qué punto puede ser vinculante el informe médico, psicológico, con respecto de
que la violencia nunca violenta, la ausencia convencional del daño y por eso también la violencia de género en el segundo hecho. Y tiene un peso importante. Tiene un peso importante. A ver, tenés que construir alrededor mucho para lograr que un juez vaya en contra de esa recomendación. Si bien los jueces tienen el deber de, digamos, de decidir con objetividad en base a lo que se le trae, la labor de la defensa debe ser mucho más ardua en formar un andamiaje. Por ejemplo, la parte social le daba favorable, o sea, a lo mejor apoyarse mucho en esos vínculos, en cómo le van a ayudar a poder comenzar una nueva manera de relacionarse, en este caso con las mujeres, porque era una relación de pareja que tenía con una mujer, bueno, como en el futuro va a mostrar que eso no lo va a volver a actuar así, o sea que no va a volver a incurrir en eso mismo. La realidad es que, no me quiero adelantar, solamente quería remarcar esto. Una persona que dentro del tránsito, más allá de estos aspectos psicológicos, venía bastante estable, o sea, dentro de lo esperable, porque no tenía sanciones, porque sus calificaciones en el concepto y conducta eran realmente muy buenas y cumplían, ¿no?, las pautas objetivas. Todo está puesto ahí, en la falta de internalización, bueno, se ve que yo no internalizar, en la falta de internalización respecto a el hecho, las consecuencias y su manera de desempeñarse en el futuro. Si quieren, les cuento ya cómo se resolvió, si tienen algo más, lo ubicamos. No sé, qué otras cosas. Creo que tenemos que, en un momento como no es que hacen un Ministerio de la Prueba que entrevista sería a la hermana, que no podía internalizar el hecho, como que disminuía esta cuestión de haber hecho el hermano. Bueno, también les fue eso también va en contra, digamos. Si no te encontrás con una persona que va a ser el garante del cumplimiento de esas salidas y que todavía siga pensando que al pobrecito mi hermano lo encerraron sin querer, lo encerraron porque es malo, no, o sea, se busca que siempre se garantece una persona que lo ayude en la responsabilización. Acá ya estamos hablando de una persona condenada, que está firme en esa decisión. Entonces la idea es resocializarse. Y si vos lo negás y encima los que te rodean lo niegan, no va a ser tan fácil la resocialización. Pues en esa área social siempre se le hace entrevistas a la familia, también para corroborar, viendo cómo es visto lo que la persona hizo por su entorno, pero también porque justamente lo que se verían a ellos poder ejercer de garantes, porque las salidas transitorias generalmente son también, digamos, para irse con la familia, estar con la familia, entonces se le hacen entrevistas a la familia como una forma también de controlar o corroborar y va a tener un acompañamiento si la persona sale, porque es el que se pide la salida transitoria y todo, y porque en la entrevista a la familia dice, asume que tiene un familiar violento y dice, nosotros la verdad no sabemos si lo queremos recibir porque también tenemos miedo. Entonces se generan todas estas cosas, por eso son informes interdisciplinarios en sí mismos, donde se evalúan un montón de factores, no solo se lo evalúa, digamos, a la persona y la internalización que pudo haber hecho de sus actos, o cómo fue su tránsito dentro del servicio penitenciario, sino que por eso se evalúa también qué pasa afuera y qué pasaría si justamente se otorgan estas salidas. Y también porque las salidas tienen diferentes funciones, diferentes horarios que se pueden dar, o sea, puede ser por modalidad, por tiempo. Entonces, para determinar eso los jueces justamente necesitan valorar todas estas informaciones, para decir, bueno, cuánto tiempo le doy, va a ir con policía, va a ir sin policía, lo viene a buscar mi familiar, también hay que determinar. Y todas esas cosas se evalúan en función de los informes que se presentan. Por eso hay tantos informes. De igual manera voy a preguntar si eran vinculantes para el juez, no nosotros. No, hasta qué punto, o sea, podría ser, o sea, no vinculante, o hasta qué punto puede pesar en la decisión del juez. Sí, lo quiero que se den en cuenta, pero Sí, deberá aplicarlo racionalmente el juzgador en cada caso en concreto. Hay situaciones también que las salidas transitorias son justamente por acercamiento familiar y el posicionamiento de los miembros de la familia es favorable, o sea, aceptan la responsabilización, entienden que estuvo mal, que se necesita para cambiar, pero el domicilio que proponen para que se den esos acercamientos no es el mejor, no es el adecuado, y terminan siendo denegadas esa salida por otra circunstancia que se valora en esta instancia, o sea, dentro del área social. Miran los vínculos, también miran en dónde está ubicado el lugar, qué condiciones
de seguridad tiene, que a veces es injusto porque quizás porque la casa tiene puerta de chapa no es segura para que no se vada, qué sé yo. O sea, se tienen en cuenta muchas cosas y se valoran de manera global después. Por eso puede ser que a lo mejor reuniendo X condiciones también la decisión sea que no, o no reuniendo alguna la decisión sea que sí. ¿Verdad? Por eso tiene peso. El juez así, si decida Rocío o no, lo debe fundar. Y lo debe fundar en estos informes y en todo lo que suceda en la audiencia. ¿Verdad? No es que un porque no, o un porque sí, sí por sí mismo. ¿Verdad? ¿Algo más que les haya llamado la atención? Profe, yo iba a hacer un comentario. La clase pasada, no sé si con ustedes habían hecho mención del caso de la ley Micaela, ¿puede ser? De un tipo que le habían dado salida transitoria, que era reincidente también, pero que salió y mató, no sé, como que habíamos dicho que había fallado todo el sistema. Pero, por ejemplo... El sistema cuando se produce un delito el sistema falla. Bueno, ahora, por ejemplo, en la parte psicológica está diciendo que no. Yo creo que habría que darle... algo está funcionando bien, que es la parte psicológica, que está diciendo que no lo suelten. Y me parece que por más que tenga conducta ejemplar dentro de la cárcel y la parte legal diga, bueno, se puede hacer algo para darle ese beneficio, para mí es como que yo por denegarlo, sí, totalmente. Que no, te va a salir bien. Es el caso de Micaela García, que es lo que terminó decantando en la motivación de la ley de ejecución, que es lo que he mencionado yo en otra clase, que era una persona, que el delito en contra de ella, una persona que había estado condenada por agresión sexual y que durante una salida por libertad, o sea, no una salida, sino que estaba gozando de libertad condicional, comete este hecho tan feo y bueno, genera una conmoción social y todo que decanta en la última reforma que endurece por lo que son no solamente, digamos, endurece el catálogo de delitos que no pueden solicitar determinadas salidas en la progresividad, aumenta, o sea, como que pone más estricta la ley de ejecución con relación a lo que era antes. Es anecdótico, o sea, si lo hubiera encontrar todo lo que pasó a nivel de los medios, que se supo del caso y demás. Pero es también como cuando Flor les hablaba de la reforma del Código Penal y decía la reforma Bloomberg, bueno, ese fue otro caso que tomó demasiada trascendencia mediática, que decantó en una reforma del Código Penal, que también fue en esa misma línea, de endurecer, elevar penas y demás. ¿Cómo estamos? Sí, ya estoy cerrando. Se los leo si quieren. Tengo el acta, una jueza la que repartió y puso: no hacer lugar al pedido de incorporar al interno o al régimen de egresos transitorios para afianzar vínculos familiares, en razón de la inconducta demostrada por O en la presente audiencia, habiéndose retirado en dos oportunidades sin autorización judicial. Situación además en la que evidentemente no ha intervenido como corresponde el personal de custodia, requerir al director del unidad que evalúe la conducta del señor a la luz del régimen disciplinario y que instruya al personal a cargo de la intervención en la audiencia de que no se pueden permitir situaciones como las que se han planteado en la fecha. O sea que no solo venía como un poquito flojito el papel con esto de que no venía en el mejor de los dictámenes, sino que ahí mismo en la audiencia se lo pudo su ansiedad o no sé qué y no acató las normas básicas que hay que respetar en la sala, se levantaba y se iba enojado, el personal de seguridad no lo pudo manejar y entonces terminó no solamente que no se la considera, sino también llama la atención para el personal de seguridad para que aprendan a manejar ese tipo de situaciones. O sea que el organismo técnico en la parte psicológica, al advertir en su informe que el posicionamiento subjetivo estaba flojo, estuvo acertado. Es decir, no solo con relación al delito por el que estaba condenado, sino que hay una sigue evidenciando en su conducta una falta de implementación del acatamiento de las normas, del espacio, de las autoridades. O sea, estar en una sala de audiencia es un lugar donde hay una autoridad fuerte, que está el juez, que se respetan, no es que entra y sale cualquiera, te enojas, te va, y le puteas al juez y te va, o sea, hay un marco de respeto, de convivencia, de educación. Bueno, este señor, como dato de color, no pudo en esa audiencia ni siquiera respetar eso, y bueno, suerte con ello, no. El primer pedido de salida transitoria le fue denegado. Pero podrían haber sido otra historia, digamos. Este es un caso bastante evidente que no,
pero para que ustedes tuvieran un primer acercamiento con lo que realmente sucede en la ejecución. Puede haber otros casos que sí. Ya les digo, todo es evaluado y llevado a audiencia y en la audiencia debatido. Hay una parte que pide algo, una parte que lo resiste y un tercero, que es el juez, que lo resuelve fundamentalmente. La defensa podría posteriormente volver a pedir. Quizás no es que es un solo pedido que se hace, te lo dan o no te lo dan, y nunca más. y ya tenés que si no esperar a la próxima, digamos, etapa de progresividad. Sino que no te lo dieron y en 6 meses lo pudieron. 6 meses, dice. Claro, como defensor de este caso, estaría bueno esperar 6 meses, pedir nuevamente los informes y en base al resultado de esos informes evaluar previo a una comunicación antes de decir, che, mira, vamos a aprovechar estos 6 meses, no me da la audiencia de cualquier cosa, aprovechémoslo, sentate, pensá, fíjate cómo podemos colaborar, porque se trata también de la propia vida de la persona. O sea, sucede que a veces en contexto de encierro la ansiedad aumenta, y vos tenés el teléfono que llaman diciendo pedime, y vos sos el defensor y sabés que no vas a tener la mejor audiencia. Pero bueno, también vas definiendo la estrategia del caso, llaman desde el teléfono que tienen en la unidad, digo esto, ¿no? Son llamadas que tienen habilitadas para poder hacer con su defensor. Que puede ser cualquier hotel el día de mañana cuando esté perseguido o un defensor público también. ¿Hay algo más? ¿Hay? ¿Les pareció compleja la lectura del informe? ¿Les gustan este tipo de cosas que representan la realidad?